Se viene otra conversación bonita más allá del aula, en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias y a cada persona con la que interactuamos. Venga, vamos a expandirnos y disfrutar juntos en esta nueva y bonita conversación. Empezamos ya. ¡Uy, qué emoción, qué emoción! Bueno, aquí estoy. Ya sabes, yo siempre estoy emocionada. Hoy tengo un bonito que ha decidido conversar y contarnos cosas muy interesantes que a veces se nos olvidan, pero ya sabéis, no presento. Así que nos va a decir él quién es y qué hace. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Hola, pues lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Miguel Mayo, soy otorrino, soy de Coruña Mm, y trabajo de eso, de otorrino mm, en Coruña, tanto en el hospital público como también tengo mi propia actividad privada. ajá, Eh, y me dedico pues sobre todo a la oncología, rinología, al crecimiento facial en niños ujú, y el desarrollo de todas esas capacidades que podemos llegar a ser el ser humano, pero ujú. no lo somos porque tenemos muchos problemas últimamente. Te voy a contar. Sí, sí, no, no, no me cuentes, que creo que todo el mundo sabe, pero me parece súper interesante. ¿Por qué crees? No, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué decidiste ser otorrino? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te llamó de esto, de esta profesión? Mira, en mi familia, por parte de padre, todo el mundo es del ramo sanitario. Ujú, Y yo esto lo he hablado con muchos compañeros y tengo compañeros que no tienen familiares sanitarios y dicen, no, es que en mi casa nunca se habló de eso y no tengo muy claro por qué yo soy médico. Pero es que en la mía, claro, las comidas era un tema recurrente. Entonces tú no te enterabas muy bien de qué decía nadie, pero sí, sabías que la gente estaba hablando de cosas de medicina. Y dices, qué guay es esto. sí, sí. Entonces, yo creo que fue un poco por ahí el asunto, Ujú. que no tradición familiar obligada, pero de manera natural. Sí, claro, es algo que ibas escuchando siempre y dijiste, bueno, esto es interesantísimo, lo habla todo el mundo además en casa, tiene que ser. ¿Y qué has descubierto que es lo más interesante de ser otorrino? Porque antes, justo antes de entrar a grabar, le decía, claro, tenemos dos oídos y bueno, poquito caso les hacemos y vamos siempre a otras partes, ¿no? ¿Por qué le hacemos tan poco caso también? Ya contéstame las dos ahí una vez. ¿Qué es lo más interesante y por qué les hacemos tan poquito caso? Tan útiles que nos son, además, ¿no? Mira, durante la carrera yo creo que otorrino fue de mis especialidades favoritas Mm, cuando estudié, junto con hematología, por ejemplo, que no tiene nada que ver, que es una mm, especialidad médica puramente. Entonces, la medicina siempre me gustó. Y el otorrino tiene esa parte de que puedes aunar cirugía y mm. medicina en una misma especialidad. Ajá. Y además con un abanico pues amplísimo, pues, que tú misma lo dices, ¿no? Es que podemos tratar los oídos, la audición, podemos tratar también la garganta, la voz, podemos tratar el desarrollo facial, podemos tratar la nariz. Entonces, al final, es una especialidad que te permite ampliar tus conocimientos o dedicarte a cosas totalmente diferentes. Tengo Mm, compañeros que llevan sin tratar un oído años porque se dedican a otras cosas. mm. ¿Y por qué no le prestamos suficiente atención al sistema de la audición? Porque el marketing es mucho mejor el de los ojos. Eso lo tengo claro. Sí, sí, sí. Es Entonces parece que que todo es visual. sí, todo es visual, pero yo recuerdo, yo tengo bruxismo, ¿no? Sí. Y cuando fui, o sea, yo fui por un dolor de oído. O sea, yo pensé que se me iba a caer el oído. Cuando llegué al otorrino le dije, de hecho pedí cita en el otorrino y le dije, mira, yo creo que se me está cayendo el oído. Dime la verdad, ¿cuánto me queda en este de aquí? Porque me muero. El dolor era tremendo y me dice, no, no, es todo de la boca. Mm. Y claro, yo ahí fue cuando empecé a entender, hace ya muchos años, esa conexión, ¿no? Que tenemos con todo nuestro cuerpo en general, ¿no? Pero bueno, esta zona de la cara está toda conectada y lo que dices de la voz, qué importante, ¿no? Hay gente que no, que tiene, a lo mejor no escucha bien y tampoco proyecta bien la voz, ¿no? No la utiliza bien, ¿no? Sí, totalmente.
Mira, con el tema de que está todo conectado, tú tienes que pensar que la mayoría de las terminaciones nerviosas del cuello para arriba Mm, pasan por el oído o cerca del oído. Entonces, el trigémino que lleva la sensibilidad, otros pares craneales, que son los nervios que salen directamente del sistema nervioso, pues mm, craneales ya lo sabes que van a estar por ahí. Pues cuando la gente te dice, no, el dolor de oídos es de los peores dolores que he tenido en mi vida, es que duele muchísimo. Y mm, no nos acordamos del oído hasta que duele, además. Entonces, te duele. y tú tienes que pensar con esto de la mandíbula, que es muy interesante. Si tú tienes el conducto, Mm, el conducto lo tienes aquí, la parte anterior del conducto es sí, justo donde está la articulación de la mandíbula. Entonces, sí, cualquier problema a nivel articular de la mandíbula, de sobrecarga, o pues un bruxismo, por ejemplo, o sí. una contractura de la musculatura que está alrededor de la cápsula articular, pues va a producir un dolor de oído. Ujú, Es claro. la típica persona que te dice que lleva 2 meses con dolor de oído. Y dices, es que es imposible que sea una otitis eso, porque estarías muerto. ¿Cómo vas a Sí, estar sí, con una sí. otitis de 2 meses? Entonces tiene que Claro. haber otra causa. Claro, Eh, viene de otra parte. ¿Y cuál crees que es, o sea, qué deberíamos tener en cuenta o cuántas revisiones deberíamos tener quizás bueno, para mantener esta zona sana, despejada, no sé cómo se diría? Mira, eh, una persona sana no debería tener que ver al otorrino. Ah, bien, eso es bueno. Sí, o sea, no debería. Mm, Y después siempre hay peros, ¿no? O hay mm, dependes en función de a lo que te dediques, ¿no? claro, Pues eso te una iba a persona preguntar. que trabaja con la voz, Sí, pues, y que utiliza la voz a diario, pues muchas veces cantantes profesionales, gente que trabaja en call centers, de cara al público, hay muchísima gente, profesores, eso, sí. muchísima gente. Pues siempre viene bien hacer algún tipo de revisión de las cuerdas vocales, de la laringe, sobre todo es gente que además ya te demanda esa revisión porque dice, mira, yo es que al final del día me quedo sin voz. Sí, Eso hay sí, que sí. mirarlo, ¿no? No es nada grave, Mm, en la inmensísima mayoría de los casos, pero es algo que tiene solución a base de una valoración con el otorrino y terapias de rehabilitación que normalmente logopedia nos ayuda muchísimo en ese aspecto. ujú, Yo creo que trabajar en equipo es fundamental para tratar este tipo de cosas. mm, Otra persona pues una persona que está expuesta a ruidos, que yo creo mm. que cada vez estamos más concienciados de que estar expuesto a ruidos te va a traer problemas a medio plazo en cuanto a la audición. Sí, sí, sí. Aparecen los famosos pitidos, acúfenos, tinnitus, Ujú, pérdida auditiva y todas estas cosas hay que intentar detectarlas lo antes posible porque, y esto es una cosa que la OMS en los últimos años ha dicho, mm. la pérdida de audición es uno de los principales factores tratables para prevenir la demencia. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. ¿En serio? ¿Y esto por qué? Porque, o sea, ¿cuál es la causa de que pueda evitar esa demencia? O sea, lo que se ha visto es que la audición ocupa un espacio a nivel de la corteza cerebral. Sí. ¿No? Ujú, Tenemos una zona que es la zona de la audición. Así, a grosso modo. sí. Si tú tienes un oído que es el receptor del sonido, un cable que llega hasta el cerebro y después Ujú, tenemos esa zona del cerebro que recoge la audición, la procesa, es nuestro ordenador y dice, oye, ujú. mira, pues claro, estamos escuchando y entiendo lo que me dice. Sí, sí, sí. Cuando tú dejas de oír, porque tienes una pérdida auditiva, me da igual la causa, pero tienes una pérdida auditiva, Sí. eh, lo que se te ha estropeado es el receptor del sonido. El receptor ya no transmite esa información al ordenador.
Ujú. Entonces, nuestro cerebro, que es bastante más listo que nosotros, dice, ah, yo ya no escucho esto, pues voy a utilizar el cerebro para otra cosa. Entonces, esa Oh. parte del cerebro la trasladamos a otra función. Ujú. Normalmente, para que veas el marketing que mal está, la trasladamos como corteza visual. Mm. Entonces, Ujú. convertimos una corteza auditiva en una corteza visual. Visual, Cuando el cuerpo humano pierde un sentido, intenta paliarlo con otro. con otro. Ujú. Vale, Entonces, una vez que la pierdes, es muy difícil recuperarla. La gente mayor que tarda muchísimo en ponerse audífonos, cuando se los pone, muchas veces te dicen que no entienden, a pesar de ponerse los audífonos. Y es claro, porque en el ordenador ya no hay esa capacidad para entender. claro, claro. Y si no entiendes, pues ya ahí tu cabeza va a otras cosas y ya por eso se te va la cabeza, literalmente, ¿no? ¿Puede Sí, ser? porque piensa que si tú no puedes mantener conversaciones, te aíslas. Y el aislamiento social, es una causa de demencia. La Ujú. gente que tú, cuando haces una reunión en una familia y siempre hay una persona mayor que está en una esquinita y que ya no hace ninguna conversación ni nada, pues muchas veces es una pérdida auditiva. No es que cognitivamente, esté mal esa persona, pero como ya no puede hablar, pues ya no tiene la cabeza para funcionar. Qué interesante esto que dices, porque me parece que a veces eso, focalizamos todo en otras cosas, bueno, en la edad, los achaques y bueno, se le está yendo la cabeza, pero a lo mejor es que se le está yendo la audición y es un buen momento, ¿no? Para atajarlo Totalmente. allí, ¿no? Y no Totalmente. esperar a que se le vaya totalmente, ¿no? Porque, claro, se le va la cabeza porque realmente no estás participando del mundo. Pero decías antes algo interesante, que te dedicas a la parte del crecimiento facial. ¿Esto qué es? Esto me ha resultado como, ¿cómo es esto? ¿Un otorrino? El crecimiento facial. ¿Qué tiene que ver? Sí, o sea, dentro de mi actividad, hay un porcentaje no despreciable que es ver, pacientes pediátricos. Ajá, Y cada vez tenemos más claro la importancia de respirar por la nariz para crecer bien. claro. Sí, sí, sí. Muchos niños respiran por la boca. Entonces, es que estamos con esto es una pandemia de respiradores orales. Total, total, yo lo veo, yo que trabajo con niños es como, de hecho hasta les cuesta después, o sea, ya no solo hablar y crecer, claro, no crecen porque es que no comen bien. Son niños que, claro, les cuesta comer porque necesitan esta vía aérea, Se porque fatigan. esta no la usan, sí, se fatigan al comer, sí. Ujú. Un niño que, dice, no, es muy mal comedor. No, el pobre es que tarda 2 horas en comer porque se ahoga comiendo. Entonces, si tiene que comer y respirar por el mismo sitio, no dan, no dan. Son niños que tardan mucho en comer. Y eso Claro, normalmente, hay muchas causas, pero sí, normalmente es por una hipertrofia de las vegetaciones, de las adenoides. de las adenoides, sí. Mm. Qué fuerte. Entonces, eso produce que respires por la boca todo el rato y que tu cara no crezca bien. Son los niños que tienen una carita alargada, esta zonita hundida, andan siempre ojerosos, descansan mal, y tienes que empezar a estudiar porque lo que está claro es que ahora tenemos muchas más alergias, ahora tenemos mucha más hipertrofia de las vegetaciones, ahora tenemos unos paladares mucho más estrechitos Sí. porque que si andamos con el chupete para arriba y para abajo, que si no damos lactancia de si damos lactancia de... Hay un montón de factores que influyen en este desarrollo. Y yo creo que ahora pues estamos bastante más concienciados con todo eso. ¿Y qué dirías tú, Miguel, que podrían ser, acabas de decir unos, como unos datos muy, muy visuales, ¿no? Uy, esto puede ser que no sea que tenga pesadillas por la noche, puede ser que es que no esté respirando, por ejemplo, o que es mal comedor. Sí. O sea, ¿cómo podríamos determinar que puede ser algo más que el acto en sí? Es decir, come mal, duerme mal, no viene del dormir mal o del comer mal, viene a lo mejor de algo, ¿sabes? ¿Qué podríamos... Así que tú digas, esto es muy típico, el niño tiene estos, ¿no? No hay que basarse en una única cosa. Es decir, Vale, que si tu niño o tu niña es absolutamente, o tiene un comportamiento absolutamente normal, pero simplemente pues no le mola comer, pues igual es que sí, no le gusta comer. Pero claro. cuando empiezas a sumar muchas cositas, sí Vale, que dices, oye, igual hay que sospechar algo. Pero
el tema de respirar por la boca en vez de por la nariz se ha relacionado con trastornos del comportamiento, déficit de atención, hiperactividad. Por las mañanas es un niño que se levanta y está reventado. Y dices, "Joder, Mm. parece que no ha descansado bien, le cuesta muchísimo despertarse. Suelen tener sueño inquieto, despertarse varias veces por la noche, Ujú. muchas veces tarda mucho en dejar el pañal por las noches. Ah, Es un signo, sí, indirecto. ¿Qué más puede haber? Pues mira, sudoraciones por las noches. Es un niño que suda muchísimo por las noches. ¿Por qué? Pues es un sueño muy inquieto. O duermen en unas posturas muy concretas, con el culo en pompa para mm, arriba, ujú. o con la boquita así para arriba, intentando como olfatear un poco y respirar un poquito Que le llegue mejor. aire por alguna parte, ¿no? Pobres. Y tienen unas posturas para dormir un poco extrañas. Y después en los controles de salud les miden, los tallan. Un niño que tiene un desarrollo por debajo de la media puede Ujú. hacer sospechar que algo está pasando y que no está creciendo bien. Entonces tienes que buscar causas. Causas. Vale, sí, sí, como un poco asesorarnos, ¿no? Mejor, ¿no? Si son varias cosas que no Sí, van bien. pero también te digo, mm, vas al odontopediatra ahora mismo y es una fuente de derivación muy grande de niños respiradores orales, porque efectivamente ellos valoran la mandíbula, el maxilar, el paladar y dicen, uy, aquí está pasando algo porque no está creciendo bien y te los mandan y aciertan en la inmensísima mayoría de De los los casos, ¿eh? casos. Sí, Claro, eso justo te iba a preguntar, o sea, porque el pediatra, claro, los mide tal, pero esta parte de la audición, aunque les miran ahí y tal, a veces yo no sé si lo ven bien, pero sí que es verdad que tiene que haber algún profesional que se dé cuenta de esto. Esto, el odontopediatra, por ejemplo. ¿Quién más? Así, porque claro, la mayoría de la gente lleva al niño al pediatra y poco más. O sea, sí. bye. O sea, y yo creo que hay pediatras que están muy concienciados ahora con el tema. Mm, Los pediatras, ¿cuándo te derivan más al niño? Cuando es evidente y ronca. y roncan, claro. Sí. Entonces, esa es una derivación muy típica del pediatra. ¿Cuándo te lo derivan también? Cuando desde el cole han detectado que puede haber una pérdida auditiva, Ujú, por vale. moco en los oídos, ven que en clase no está atendiendo bien o tiene que preguntar muchas las cosas. Entonces, te lo derivan para una valoración de hipoacusia. Ajá. Sí, Pero sí. esa hipoacusia realmente es que tiene moco en los oídos porque no está respirando bien por la nariz, no está ventilando bien el oído, las vegetaciones no dejan que salga el moco de los oídos. Perdón, es todo un cúmulo, ¿no? Sí, Sí, nosotros tuvimos una peque de 3 años que además es el momento en donde parece que les han dado al play, ¿no? Que sueltan ahí todas las palabras que vinieran ahí acumulando y empezó a hablar menos, de sí. repente, ¿no? Cada vez, tal, bueno, no sabemos, claro, tal. Y al final descubrieron que era que tenía un tapón en el Mm. oído, era algo del oído, que claro, la niña no escuchaba y ya, a mí Me como si acabas me de dices decir tú. lo mismo que le pasa, lo que hablábamos antes, a la gente mayor. Dice que Sí. dejan de hablar, es porque no oyen. Claro, ¿ves? Pero en la gente mayor no, no vamos a ellos. En esta niña es que fue Claro. impactante, porque era de estas que hablan hasta que le dices, un momento, que tengo que descansar para que pueda seguir hablando, y de repente fue un parón de habla. Decía muy pocas cosas, te buscaba muchísimo con la mirada, porque claro, es que no estaba escuchando. Mm. Pero bueno, eso, los padres al final, lo que tú dices, el pediatra investigó un poco, tal, y la derivaron a un otorrino y lo que tenía era un tapón. Pero claro, en los mayores poco nos centramos. Ay, te iba a preguntar tantas cosas, porque los torrinos es como, no, bueno, eso no tienes nada, no, lo que decías, si estás sano no vas, pero al final está tan conectado con todo Y, que, y que es creo súper que importante. tendemos a minimizar muchos síntomas y muchas cosas, pero Ujú. yo creo que es o era falta de conocimiento en muchos casos. Sí, Ya. sí, sí. ¿Y crees que hay alguna, no sé, algo preventivo que podamos hacer para cuidar el oído desde estas vías, ¿no? Desde la respiración, desde la boca, no forzar la voz, no sé. ¿Hay algo Y que se estamos haga hablando en o no? niños. Sí, sobre todo en niños, porque es que gritan tanto. Mira, o sea, punto número uno. Siempre
protección auditiva en zonas con mucho ruido. O sea, a Ah, mí me parece una barbaridad, que igual tú lo haces o hay gente que lo hace, pero llevar a niños pequeños o bebés a conciertos. no. O sea, Sí, yo también me impresiona porque no, si a mí me genera el ruido. oído de un niño es muchísimo más sensible que el de un adulto en ese sentido. Entonces, ahí le estamos produciendo un daño auditivo que ya le va a quedar para siempre. Eso es una barbaridad. Entonces, evitar a toda costa ese tipo de ruidos. Lo Y primero. los cines, por ejemplo, Miguel, que fuimos al cine y fue Y como, ahora es ensordecedor. ¿esto qué es? O sea, yo dije, ay, me estoy haciendo mayor. ¿Sabes? Por un momento pensé, dije, me estoy haciendo mayor, que este ruido me parece, o sea, me aturde. Sí, sí. Porque es, sí, te envuelve tanto que es que no escuchas nada. De hecho, hubo un momento donde dije, yo no estoy entendiendo lo que dice esta peli porque es demasiado, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, para llevar a los niños, ¿qué hay que hacer? ¿Se les pone un tapón, o sea, unos tapones a lo mejor de estos de piscina? No Pues sé. yo creo que es mejor no llevarlos Sí, bueno, también, directamente. es una buena. Sí, nosotros O sea, ya no volveremos en un tiempo, no sé, luego, cuando tenga. yo creo que tenemos que valorar las prioridades en la vida y dices, ¿es tan prioritario que mi hijo de 4 años o 5 vaya al cine a ver una película, aunque sea una película infantil? Y dices, "Jo, pues igual no. Igual no. Igual me apetece que disfrute y yo creo Mm. que y los papás cada vez la tendencia es a que los niños disfruten más, estimularlos Mm. y yo creo que eso es excelente, pero creo que tenemos que valorar prioridades. Me encanta esto. Estamos conectados, sí, sí. La prioridad de lo que es útil realmente, ¿no? Sí, o sea, Porque sí que es estoy seguro de verdad. que ese niño en vez de ir al cine, que no va a sufrir en absoluto por no ir, va al parque a jugar, está con otros niños o estáis en casa y jugáis con él y es igual de feliz. Sí, igualmente, Es- sí. le generamos más una demanda nosotros al niño que la que realmente tiene Sí, quizás surge lo que dices de una necesidad adulta, ¿no? Claro, siempre nos dicen, ah, los niños son tan monos, pero no dejamos de meterles cosas que son para adultos en realidad, porque es lo que dices, es verdad, el cine está muy guay, pero bueno, o sea, el momento de correr, yo no me veo saltando como hacen los niños, o sea, estos saltos que dan en los parques, esto tirarte al suelo, todo eso es el momento, ¿no? O sea. Sí, No es el sí, momento de estar encerrado ahí, sofá, mantita. No sé. efectivamente. Entonces yo creo que en la vida tenemos unas etapas para cada cosa y Mm. es mucho más importante, pues eso, socializar con otros niños, tocar un poquito de porquería, inmunizarnos un poco. Sí, sí. eh, Eso es y muy bueno, muy así, bueno, muy bueno. Incluso para nosotros, que ahora se usa tanto, ahora no me sale la palabra en inglés, pero bueno, el tocar la tierra, ¿no? Ay, sí, sí, quítate los zapatos, toca tierra. Bueno, pues si tienes niños en tu vida, dale, venga, llévatelos por allí, que el pajarito cantando no le va a hacer daño en el oído, ¿no? efectivamente, efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es básico en la prevención Mm. una dieta equilibrada, Ujú. desde luego, tanto en adultos como en niños. No exponer al niño al humo del tabaco. Qué Fumar en bonito. casa para los oídos de los niños es muy malo. Sí. Sí. Dinos por qué, para que la gente le quede así. El humo del tabaco Ujú. tiene 20.000 agentes que producen cáncer, inflamación y demás cosas. Y esto ya lo sabemos, quiero decir, porque el Sí, tabaco pero no te imaginas que justo al oído. Es lo que decimos produce al principio. es uno de los principales factores de riesgo evitable para la otitis en los niños. El humo del tabaco. Me dejas, o Sí. sea, qué fuerte. Yo sabía que íbamos a, tendría que saber algo nuevo cuando hablara contigo. Qué fuerte, esto no lo sabía, quiero decir, sí sabes todo lo que no es bueno con el tabaco tal, pero que sea justamente una de las causas, ¿no? Produce una inflamación en las vías respiratorias superiores y en la trompa que une el oído medio con la nariz por donde Ajá. tiene que drenar el moco y hace que funcione mal. Entonces Ah, tiendes a acumular moco en los oídos y ese moco se infecta con cualquier catarrillo, y lo otitis. tienes.
Qué fuerte, qué interesante también, ¿eh? Muy, muy importante saberlo. Sí. Vale, pues eso. Y en cuanto a los adultos, por ejemplo, que estamos con los peques, bueno, los profesores, los que trabajamos con niños donde hay tanto ruido, ¿también recomiendas a lo mejor, bueno, con los niños, o sea, no vas a ponerte tapones, pero a lo mejor alguna protección o... Existen tapones Ujú. que te diseñan a medida con filtros de frecuencia. Oh, qué Claro. maravilla. Entonces, te pueden detectar un poco a qué frecuencias estás de sonidos o ruidos estás sometida Al grito y, de los niños. claro, y te filtran esas frecuencias a partir de ciertos decibelios, que yo Ah, creo que es lo que está más ahora de moda o más en boga, pues también en trabajos con exposición a ruidos y este tipo de cosas, porque te permite oír sí, claro. pero filtrando un poco. Entonces, se entiende que el daño auditivo que se puede producir va a ser menor. Yo cada vez veo más gente, de todas maneras, que en los conciertos va con tapones. Sí, sí, yo Muchísima también. gente. Es decir, con Sí, tapones de estos de toda la vida de espumita de los poner. espumita. Sí, sí, Está sí. bien. Cualquier barrera que evite Mm. la onda sonora que llegue tan a cañón dentro del oído está bien. Bueno, y también hacerles conscientes, yo creo, a los niños, bueno, y nosotros los adultos también, ¿no? De ese ruido. Yo recuerdo cuando veíamos los tipos de contaminación en el cole, a mí me enseñaron la contaminación sónica. Y ya Mm. nos decían ahí que eso era lo peor para los oídos, ¿sabes? Hablaba sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Yo que vengo de Caracas, o sea, yo crecí en Caracas y claro, eran todos esos ruidos, era como no es bueno tanto ruido, ¿no? Y si estás expuesto porque, bueno, porque vives en la ciudad, pues eso, buscar el campo, imagínate, ya de aquellas, ya llovió, me vino este recuerdo ahora y sí, o sea, quizás yo a veces le digo a los niños, ¿sabéis que estáis contaminando? Y dice, no, no, yo reciclo. Y yo, no, no recicles, tú mejor baja la voz y después recicla lo que quieras, ¿no? Pero no, creo que no no, es algo que se ha perdido también, ¿no? Ese hablar bajo. Hablar bajo. También, hombre, en España concretamente somos bastante ruidosos. Sí, 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 sí. Yo ahora voy a tomar algo después del congreso en Ámsterdam y sé perfectamente si hay españoles o no en el bar. Sí, 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 total, total. Entonces, está claro que estamos acostumbrados a otros decibelios. A otros, total, sí, sí. Bueno, seguiríamos hablando, pero bueno, tienes que ir al Congreso, tienes que seguir haciendo cosas. Ya nos tomaremos un café, que estamos en Coruña. Esto tiene delito, que yo te tenga que entrevistar cuando estás en Ámsterdam. Manda carallo, como dicen por ahí. Mima. Pero bueno, ya tomaremos un café, pero para despedirnos, y que ha sido todo súper interesante, si pudieras regalarle algo a los adultos que nos escuchan, puede ser físico, etéreo, lo que tú quieras, algo que tú creas que les venga de mucha utilidad para sus oídos o para su vida, ¿qué les regalarías? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Ya, y te he dejado como, esto no me lo Esta no esperaba, me la tenía preparada. está, uy, cachis. A nivel de salud auditiva, lo que hemos hablado. Ujú. Y para la vida, yo creo que estamos no sé si es una sensación mía, pero que a nivel general de la sociedad estamos un poco, no sé, Brazos caídos, cansados, quizás. cansados. Sí, brazos caídos. Y yo creo que lo que hay que transmitirle a los adultos, que somos nosotros, es Ujú. tener buena actitud en la vida, joder, Mm. afrontar las cosas y buscar la manera de sobrellevar todas las situaciones familiares y todo, que es muy, muy fácil decirlo, pero bueno, luego la situación personal de cada uno es la que es, pero que todo con actitud se puede Ujú. superar en la medida de lo posible. Más que los conocimientos del... Yo, por Sí, ejemplo, el médico tiene que tener muchos conocimientos, desde luego, joder. sí. Y tienes que tener unas aptitudes también, pero la actitud es Mm. lo más importante, es lo que te va a cambiar la vida, cómo lo afrontes, Total, desde total, el luego. decidir, ¿no? El poder decidir esa actitud Sí, ante las cosas que nos... Me encanta. sí. Gracias, Miguel, de verdad, ¿eh?
Gracias por este rato. Ya sabía yo que iba a salir aquí yo con la cabeza dándome más vueltas. De hecho, voy a pedir una cita ya con Miguel. En plan, mírame los oídos, porque ahí Nada. hay algo que no. No, yo sé que es el bruxismo, porque tengo unos dolores de oído a veces que me despierto por la noche y digo, se me va a Tienes que ponerte férula de descarga, si Sí, no la tienes, la tengo, la tengo. eh, Mm. calorcito local, masajes, fisio, que es muy importante, Ujú. y si no, también te puedes pinchar un poco de toxina. Mm. Sí, ¿qué es? Ay, ay, no, Miguel, tenemos que volver a hablar. ¿Qué es eso? Ahora Eso nos lo íbamos a dejamos para el despedir. siguiente capítulo. Al siguiente capítulo, ya cuando estés en Coruña, además en directo, estaría guay, porque hay veces que me encanta la tecnología, porque hablo con un montón de gente, pero a veces digo, vamos a ver, estamos en la misma ciudad. Es imposible que tengamos que hablar por Zoom, pero Qué sí, guay. Sí, pasa. sí, tenemos que hacerlo en directo. Me En apetece directo. mucho. Vale, vale, pues muy bien. Pues el próximo en directo, ¿vale? Ya tendremos otra vez a Miguel, así que preparar preguntas que le vamos ahí a preguntar cositas. Muchas gracias, Miguel. Nos Gracias a ti. vemos Un placer. próximamente. Besito. Gracias. Chao. Chao, chao. ¡Guau! ¡Qué maravilla de conversación!, ¿verdad? Cuántas cosas nos expanden más allá del aula. Así que si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles.